Buenos días, tardes, noches. Ayer fue el día de las elecciones generales en España, así que seguramente este es el momento más apropiado para hacer este vídeo y hablar de algunas cuestiones en las que llevo pensando desde hace bastante tiempo. Antes que nada, quiero advertir que este vídeo no pretende hacer apología de ninguno de los partidos que se presentaron a las elecciones. De hecho, si mi intención hubiera sido hacer propaganda de algún partido, supongo que lo inteligente habría sido hacer el vídeo antes de las elecciones y no el día después, que es lo que estoy haciendo. El vídeo tampoco pretende ser un análisis del resultado de las elecciones. Seguramente a estas horas podéis encontrar ya muchos análisis de este tipo bastante mejores que el que podría hacer yo. Lo que pretendo es algo que me parece bastante más interesante, y es plantear la siguiente pregunta. Cuando hablamos de política, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? Seguramente muchos consideran tener una idea bastante clara de lo que es un partido político de derechas y lo que es un partido político de izquierdas. Pero cuando se intenta dar una definición exacta de estos términos y se intenta conciliar esa definición con la compleja realidad, la cosa ya no parece tan sencilla. El principal problema de los términos izquierda y derecha es que esos términos necesariamente tratan de reducir la política a un esquema unidimensional. ¿A qué me refiero con esto? Bien, como sabréis todos los que sepáis algo de historia, la idea de izquierda y derecha política encuentra su origen en 1789, en la Revolución Francesa, y más en concreto en las posiciones físicas que ocuparon los diputados de la Asamblea Nacional Francesa cuando decidieron sobre la cuestión del veto real. Los que querían que el rey tuviera el poder de veto frente a las decisiones de la Asamblea, en su mayoría pertenecientes al clero y a la aristocracia, se colocaron a la derecha, y los contrarios se colocaron a la izquierda. Claro, en ese momento concreto, la cuestión que se les estaba planteando a los diputados era una dicotomía. Solo había dos opciones. O se estaba a favor de ese poder de veto real, o se estaba en contra. Es cierto que había posiciones intermedias. Había quienes proponían un veto suavizado y cosas así. Pero en todo caso, incluso con las posiciones intermedias, la cuestión seguía siendo solamente una. Solo se estaban pronunciando sobre una cosa. La única cuestión que se discutía en ese momento era si el rey debía tener o no poder de veto sobre la Asamblea. Como la cuestión era solamente una, la representación gráfica de las posiciones ideológicas respecto a esa cuestión podía ser perfectamente unidimensional, es decir, podríamos representarlas en una línea, poniendo a la derecha a los que estuvieran a favor del veto y a la izquierda a los que estuvieran en contra, e incluso por el centro podríamos poner las posiciones intermedias. Pero esta representación lineal y unidimensional solo sirve en situaciones como esta, en situaciones en las que se está discutiendo sobre una única cuestión. Solo hay un factor y por lo tanto se puede representar en una sola dimensión. Si en lugar de una cuestión tuviéramos que posicionar a los diputados en base a dos cuestiones, podría ser imposible hacerlo en una sola línea. Podríamos necesitar dos dimensiones, es decir, un plano, y colocar a la derecha o a la izquierda a los diputados según la primera cuestión y, por ejemplo, arriba o abajo según la segunda cuestión. Y si tuvieran que posicionarse en base a tres cuestiones, podríamos necesitar un volumen tridimensional, con izquierda, derecha, arriba, abajo, delante y detrás. En la política actual se valoran muchísimas cuestiones. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino muchísimas más. La política es multifactorial, pero aún así se insiste en reducirla a una representación unidimensional, con izquierdas y derechas. En política se puede hablar sobre muchísimas cuestiones. En la actualidad y en España, algunos de los debates son, por ejemplo, la economía, la cuestión del territorio, la cuestión del feminismo, la cuestión de la inmigración, la cuestión del aborto y la eutanasia, la cuestión de la tauromaquia, es decir, las corridas de toros, la cuestión de la monarquía, es decir, monarquía o república, las cuestiones relativas a la religión, la cuestión de lo duro que tenga que ser el código penal, etc.
En todas esas cuestiones, en todas, parecen estar muy claras las posturas que tiene habitualmente la izquierda y las posturas que tiene habitualmente la derecha. Y es muy curioso porque son realmente cuestiones que tienen muy poco que ver entre sí. Es decir, lo que una persona opine sobre una de esas cuestiones no tendría por qué condicionar en absoluto lo que opine sobre cualquiera de las demás. Pero aún así, se han aglomerado todos esos temas en dos packs casi indivisibles, el pack de la derecha y el pack de la izquierda. Y en las elecciones nos obligan a elegir entre esos dos packs. Por ejemplo, respecto a la economía. Todos tenemos bastante claro que en la actualidad, en la economía, la izquierda es la que quiere más intervención del Estado y la derecha es la que tiene una política económica más liberal. Es decir, la izquierda tendría una tendencia a regular la economía, a regular las relaciones laborales, por ejemplo, mientras la derecha tendría más una tendencia a desregular y a permitir el libre mercado. Cuidado, he dicho en la actualidad, porque históricamente, como muchos sabréis, han existido ideologías que se clasifican como extrema derecha y que despreciaban totalmente el libre mercado. Hablaban claramente en contra del capitalismo y en contra del mercado libre y de los liberales. Ideologías como el nacionalsocialismo de Hitler, es decir, los nazis, el fascismo italiano de Mussolini o el falangismo español de José Antonio Primo de Rivera, eran ideas económicamente antiliberales. De hecho, el nazismo, el nacionalsocialismo, se consideraba a sí mismo una forma de socialismo. Y en cuanto al fascismo italiano, Mussolini había sido socialista antes de fundar el fascismo. Pero esas ideologías, a pesar de ser económicamente antiliberales, están clasificadas como extrema derecha. Y eso no encajaría con la idea de que cuanta más intervención del Estado en la economía, más a la izquierda, y cuanta menos intervención del Estado, más a la derecha. De hecho, tal es la confusión con estos términos que, por ejemplo, el economista liberal Juan Ramón Rayo llegó a dar una conferencia titulada La derecha liberal frente a la izquierda fascista y socialista. Es decir, desde su punto de vista, el fascismo era de izquierdas y estaba junto al socialismo, mientras el liberalismo era lo que estaba a la derecha, en la que él se sitúa. Y esta no es la única contradicción. Por ejemplo, el anarquismo tradicional, es decir, el anarquismo de Bakunin, es una ideología que pretende eliminar el Estado, y aún así está considerada de izquierdas. Mientras, por el otro lado, en la actualidad tenemos a los anarcocapitalistas, a quienes se considera de derechas, pero también quieren eliminar el Estado, igual que los anarquistas de izquierdas. E incluso el propio comunismo, la ideología comunista, a pesar de que siempre que se ha practicado ha dado lugar a estados que regulaban muy fuertemente la economía, en la teoría, el comunismo también pretende en su última fase abolir el Estado. Sabemos que la práctica no ha coincidido nunca con esa teoría, pero hay que tener la teoría en cuenta para posicionar esa ideología en algún lugar. Pero en todo caso, incluso con todas estas contradicciones y confusiones, yo me pregunto, ¿por qué decimos que son de derechas en la actualidad los que quieren una economía más liberal, es decir, menos regulada, y decimos que son de izquierdas los que quieren una economía más regulada por el Estado? ¿Qué tiene que ver esto con las posiciones que había, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando nacen la izquierda y la derecha, en base a las posiciones respecto al poder del rey? Alguien podría decir que en ese momento histórico, en la Revolución Francesa, las derechas defendían los privilegios de una minoría de nobles, aristócratas, del rey, etc., mientras las izquierdas defendían al pueblo en general, a las clases que no estaban privilegiadas. Y que de la misma manera, las ideas socialistas del Estado intervencionista en la economía defenderían a las clases menos privilegiadas, mientras que las ideas liberales, capitalistas, defenderían a las clases más privilegiadas, a los empresarios, etc. Pero claro, ¿qué pasa si alguien que defienda una economía liberal lo hace argumentando
que ese tipo de modelo económico es el mejor para todos, no solo para los empresarios privilegiados, para los ricos, etc., sino para el conjunto de la población. ¿Y qué pasaría si esa persona argumenta esto mostrando ejemplos de países como Suiza, Dinamarca, etc., que tienen un nivel de libertad económica bastante alto, o por lo menos están muy arriba en el llamado índice de libertad económica, y lo contrapone a países en los que se ha regulado mucho la economía, como por ejemplo Venezuela, y las cosas no han ido tan bien? Esa persona, tenga razón o no, puede que no tenga razón, puede que la tenga, pero tenga razón o no, esa persona que argumenta a favor del liberalismo económico diciendo que es lo mejor para todos, y no solo para una clase privilegiada, ¿seguiría siendo de derechas solo por defender ideas de liberalismo económico? ¿O al no defender unos intereses de una minoría privilegiada ya podría ser de izquierdas? Pero más allá de la economía, en el resto de cuestiones, que, insisto, no tienen nada que ver las unas con las otras, hay muchas más contradicciones y confusiones. Por ejemplo, en el tema del territorio, y concretamente en España, porque esto es algo que pasa especialmente en España. En la cuestión territorial, en España se asume que la derecha es la centralista y la unificadora, la que quiere una España uniforme y centralizada. Y la izquierda sería la descentralizadora y la que tiene más tendencia a que haya divisiones o incluso a permitir la secesión de territorios en España. Claro, esto tampoco encaja con las ideas originarias de izquierda y derecha, porque en la Revolución Francesa los jacobinos, es decir, los que tendrían supuestamente la posición más claramente de izquierdas, contraria a la monarquía absoluta y contraria al antiguo régimen, eran muy centralistas. Querían una Francia legalmente uniforme y centralizada, y consideraban que la descentralización, el hecho de que los diferentes trozos de tierra, los diferentes territorios tuvieran leyes distintas, era algo del antiguo régimen, era algo anticuado, y por lo tanto eso era la derecha. Estas posiciones siguieron después así también en España. Por ejemplo, en el siglo XIX, durante las guerras carlistas, los centralistas y los uniformizadores eran los llamados liberales, que en ese momento liberal no significaba de derechas, significaba de izquierdas, contrario a la monarquía absoluta y al antiguo régimen. Por otra parte, los que querían territorios distintos con fueros o leyes distintas era la derecha carlista, es decir, eran los mismos que querían la Inquisición y las leyes viejas en general, el antiguo régimen. Sin embargo, en la actualidad, la idea es que la derecha es centralista y la izquierda es descentralizadora. Y claro, esto nos lleva a la cuestión del nacionalismo. En España habría básicamente dos formas de nacionalismo. El nacionalismo español, que solo es considerado de derechas, y los diversos nacionalismos regionales, llamados periféricos, que están representados por políticos que se consideran a sí mismos de izquierdas o de derechas. Aquí tenemos que decir que hay dos definiciones del término nacionalismo, uno que sería sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia, que aquí sería donde podrían poner al nacionalismo español al que consideran de derechas, y el otro sería ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. Aquí no puede estar el nacionalismo español porque el Estado español ya existe, no hay nadie que quiera constituir a España como Estado porque España ya existe como Estado, pero sí que podrían estar los nacionalismos de Cataluña, del País Vasco, etc. Y es curioso que estos últimos nacionalismos pueden ser de izquierdas o de derechas. Habitualmente el nacionalismo es algo que se considera de derechas, si bien es cierto que la idea inicial de nación es una idea que podría considerarse de izquierdas, porque la afirmación de la nación, es decir, de la soberanía nacional, de la soberanía del pueblo, es una idea de la Revolución Francesa frente a la soberanía monárquica.
cuando se afirma por primera vez la nación francesa, de la que sería soberano el pueblo francés, se hace en contraposición a la soberanía que tenía el rey sobre ese territorio. Pero en todo caso, esto solo añade más confusión. Y en todo caso, actualmente los nacionalismos son considerados de derechas. Pero aún así, en España hay nacionalismos que se definen a sí mismos como de izquierdas. Pero claramente las confusiones y contradicciones no terminan aquí. Por ejemplo, en cuanto al tema del feminismo, la idea actual es que el feminismo sería una cosa de izquierdas y que la oposición al feminismo sería de derechas. El feminismo originario, por ejemplo, que sería el de las primeras sufragistas que pedían el derecho de las mujeres a votar, estaba reclamando, por lo menos en ese aspecto concreto, igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Es decir, estaba reclamando que las mujeres pudieran votar igual que lo hacían los hombres. En ese sentido, podría decirse que era de izquierdas si consideramos que la reivindicación de igualdad ante la ley es una reivindicación de izquierdas, que es algo que encajaría, por ejemplo, con la izquierda de la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa no había igualdad ante la ley. Es decir, los que eran aristócratas tenían derechos distintos a los que no eran aristócratas. Así que, en ese sentido, el feminismo originario encajaría con esa forma de izquierda que reclama igualdad ante la ley. Pero claro, en la actualidad, por lo menos a nivel legal, nos encontramos con que es más habitual que sea el feminismo que se define a sí mismo como de izquierdas el que reivindique que haya diferencias legales entre hombres y mujeres. Es el feminismo autodefinido como de izquierdas actual el que pide que las leyes del Estado traten de forma distinta a hombres y a mujeres, mientras serían las posiciones supuestamente de derechas los que pedirían que la ley sea absolutamente igual para hombres y mujeres. Así que es ciertamente difícil hacer encajar esto en la idea de izquierda y derecha tradicionales, porque si la idea originaria de izquierda tiene que ver con la igualdad ante la ley, entonces ¿cómo puede encajarse en esa izquierda a quienes actualmente piden que la ley haga distinciones? ¿Y cómo podría encajarse en la derecha a quienes están pidiendo actualmente igualdad ante la ley? Por supuesto, ya sé que hay réplicas a esto y que hay quienes argumentan que la actual reivindicación de una ley que trate de forma distinta a hombres y mujeres se debe a que hay una desigualdad social que la ley tiene que compensar de alguna manera. Pero ahora no estoy entrando en ese debate tan complejo, sino simplemente en cómo puede considerarse derecha a quien pide que todo individuo, independientemente de las condiciones de nacimiento, que son condiciones que nadie ha elegido, como ser hombre, mujer, ser blanco, negro, etc., independientemente de esas condiciones, sea tratado igual por la ley, y que la ley lo juzgue únicamente en base a sus actos y no en base a condiciones de nacimiento no elegidas. ¿Cómo puede calificarse de derechas a alguien que hace esta reivindicación, por mucho que no se esté de acuerdo con él y que se le pueda contraargumentar cualquier otra cosa? ¿Cómo encaja esto en la misma derecha que había, por ejemplo, en el antiguo régimen, en la época de las monarquías absolutistas, cuando esa derecha sí que estaba pidiendo que la ley hiciera distinciones entre personas? Y claro, este tema del feminismo lo podemos ligar con otro que en la actualidad genera muchas más confusiones y muchas más contradicciones entre izquierda y derecha, que sería, por ejemplo, la manera en la que en Europa y en Occidente en general se aborda el tema del Islam, es decir, de la religión musulmana. Es algo aparentemente muy paradójico y contradictorio lo que sucede aquí, porque desde Europa y desde Occidente en general se tiende a ver al Islam como una religión machista, lo cual es cierto. De hecho, hay pasajes en el Corán, en el Sura 4 en concreto, que son fuertemente machistas y que incluso aconsejan golpear y azotar a las mujeres desobedientes. Y además se tiene la evidencia de que hay países de mayoría musulmana en la actualidad en los que las leyes mismas son fuertemente machistas. Y claro, frente a esto, la derecha actual europea y occidental se posiciona en contra del Islam defendiendo cosas que tradicionalmente defendía la izquierda, es decir, defendiendo
los derechos de los homosexuales, defendiendo los derechos de las mujeres, es decir, atacando a la homofobia y al machismo que perciben en el Islam. No queremos una España con burcas, no queremos una España en la que las mujeres no puedan conducir, no queremos una España en la que a la mujer se la trate peor que a un perro, no queremos una España en la que los hombres tengan que arrodillarse obligatoriamente 5 veces al día mirando a la Meca, y no queremos que desde la Giralda se arroje a los homosexuales o que se les ahorque, ¿no? Mientras es la supuesta izquierda la que aparentemente es más tolerante con esto, porque aquí se mezcla la cuestión feminista o la cuestión de la homofobia con la cuestión de la xenofobia, y existe el miedo a que una crítica al machismo o a la homofobia que se perciba en el Islam pueda verse como xenofobia o como racismo, como odio irracional al que es diferente o al que viene de fuera. Y esto lleva a contradicciones como por ejemplo el hecho de que un candidato del Partido Socialista, es decir, de izquierdas por Barcelona, recientemente haya tachado como pecado la homosexualidad y el sexo sin matrimonio. Claro, que una persona que está en un partido de izquierdas critique la homosexualidad parece bastante absurdo, aunque también hay que decir que es absurdo ahora y no tradicionalmente, porque otra contradicción más es que, como bien sabréis muchos, han existido diversos regímenes comunistas en la Unión Soviética, en Cuba, etcétera, que perseguían fuertemente la homosexualidad. Es decir, que la homofobia es algo que actualmente vinculamos a la derecha, porque vinculamos la homofobia a la Iglesia católica, ya que efectivamente en el cristianismo también la homosexualidad se considera un pecado. Pero por otro lado, en diversos regímenes comunistas también se ha perseguido la homosexualidad por motivos totalmente diferentes. No era por motivos religiosos, sino por considerar los comportamientos antisociales que iban en contra del Estado o por cualquier otra justificación. De la misma manera que en la actualidad puede haber una persona que ataca de esta manera la homosexualidad en un partido como el socialista, que se considera de izquierdas, en tanto que esa persona es de religión musulmana. Y habría quizás una mayor tolerancia hacia ideas homófobas cuando las profesa alguien de esta religión que cuando las profesa alguien supuestamente cristiano o católico. Y esto nos llevaría, por ejemplo, también al tema de la inmigración. Respecto a la cuestión de la inmigración, la idea generalizada es que la derecha es más restrictiva, es decir, la derecha quiere menos inmigrantes, y la izquierda sería más abierta. Pero claro, ¿cómo se hace encajar esta idea con las posturas que se supone que tiene la derecha y la izquierda en el resto de temas? Por ejemplo, el economista Juan Ramón Rayo, que ya hemos mencionado antes, es un economista que se considera a sí mismo de derechas, de derecha liberal, y que precisamente por su liberalismo es una persona que apuesta por abrir totalmente las fronteras a la inmigración. Claro, aquí alguien podría decir, bueno, pues Juan Ramón Rayo es de derechas en la cuestión económica porque es liberal, pero es de izquierdas respecto a la cuestión de la inmigración. El problema es que para Juan Ramón Rayo el razonamiento en ambos casos es el mismo. Como es liberal en la economía y apuesta por la libre circulación de mercancías, también se muestra liberal respecto a la inmigración y considera que debería haber libre circulación de personas sin que lo impidan las fronteras. Es decir, igual que no es un proteccionista que pone barreras al comercio, tampoco quiere poner barreras a los inmigrantes. Entonces, teniendo esto en cuenta, y si pensamos que el liberalismo económico es necesariamente de derechas, ¿cómo se conjuga eso con esta forma de liberalismo económico que se mostraría totalmente abierta a la inmigración, lo cual sería supuestamente una postura de izquierdas? Todas estas contradicciones que estoy señalando seguro que son pocas en comparación con las que realmente hay. Por ejemplo, desde las posturas feministas se denuncia fuertemente, y con mucha razón, el hecho de que haya hombres depravados que violan a mujeres. Sin embargo, serían las posiciones más de derechas las que en general piden penas más fuertes, porque son las que piden el endurecimiento del Código Penal. También en la actualidad, por ejemplo, la tauromaquia, es decir, las corridas de toros, están defendidas por la derecha y son criticadas por la izquierda. Evidentemente esto no ha sido siempre así. Por ejemplo, es bien sabido que la Alemania nazi promovió leyes animalistas como la Ley de Protección de los Animales de 1933, siendo la Alemania nazi
un régimen clarísimamente clasificado como de derechas. En el caso de España, los que defienden las corridas de toros lo hacen prácticamente solo argumentando que se trata de una tradición y que hay que defender las tradiciones, lo cual sí que podría considerarse una postura derechista si consideramos que las derechas son conservadoras y tienden a preservar la tradición. Aunque por otra parte la definición de derecha como conservadora y la definición de izquierda como reformista también es algo que puede llevar a nuevas confusiones. Esta es la definición que vemos en el diccionario. Se define a la derecha como la defensa de posiciones conservadoras y a la izquierda como la defensa de posiciones no conservadoras o reformistas. Pero claro, esto por sí mismo realmente no define nada, porque alguien será conservador o reformista según el régimen que en ese momento esté imperando en el estado en el que se encuentra. Si ahora, por ejemplo, en un país comunista, una parte de sus habitantes quiere conservar ese sistema comunista, se les podría calificar como conservadores, porque quieren conservar ese sistema vigente que es comunista. Sin embargo, si otros quieren hacer reformas para implantar un sistema de libre mercado, capitalista, esos serían no conservadores, serían reformistas. Así que definir a la derecha como conservadora y a la izquierda como reformista realmente no define nada. Estas definiciones solo servirían si se plantea un punto de partida a partir del cual se quieran reformar o conservar las cosas. Y si ese punto de partida es la Revolución Francesa, ya hemos visto todas las cosas que no encajan en absoluto. Bien, en definitiva, el caso es que a pesar de que los términos de izquierda y derecha tradicionales son muy difíciles de encajar en la realidad actual, hay una insistencia permanente en emplear esos términos, y se nos han metido tanto en la cabeza a todos que prácticamente nos vemos forzados a pensar según esos parámetros. Y no solo es que nosotros pensemos según ese esquema unidimensional, sino que los propios partidos políticos se conforman a sí mismos aglomerando ideas que no tienen nada que ver entre sí y lo hacen siguiendo ese esquema unidimensional. Y en estas últimas elecciones se ha visto de forma muy clara. Se ha visto a partidos que han aglomerado todas las ideas que tradicionalmente se consideran de derechas y a otros que han aglomerado todas las ideas que tradicionalmente se consideran de izquierdas. Es ciertamente curioso ver cómo los partidos acumulan todas estas cosas en sus programas electorales y nos fuerzan a pensar conjuntamente en todas ellas, en lugar de que podamos pensar en cada una de ellas por separado. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, el partido Vox, que de los 5 grandes partidos es considerado por muchos el que estaría en la extrema derecha, sería el partido más contrario al aborto, a la inmigración, al islam, al feminismo, y el más favorable a la monarquía, a la centralización, a la liberalización de la economía, a las corridas de toros y a las tradiciones cristianas. Y por el otro lado, en el otro extremo, estaría Unidas Podemos, considerado por muchos la extrema izquierda, y este sería justo lo contrario, el partido más favorable al aborto, a la inmigración, al islam, al feminismo, y el más contrario a la monarquía, a la centralización, a la liberalización de la economía, a las corridas de toros y a las tradiciones cristianas. Evidentemente con todos los matices que queramos poner en cada uno de esos puntos. Pero el caso es que uno de los partidos ha tomado todo lo que se supone que es típicamente de derechas, el otro ha tomado todo lo que se supone que es típicamente de izquierdas, aunque sean cosas que no tienen nada que ver entre sí, y que incluso cuando se juntan presentan muchísimas contradicciones absurdas entre sí, y se hace que la gente vote conjuntamente por estas cosas. Se nos obliga a pensar así, los partidos se conforman así, y se nos intenta forzar a votar así. Las ideas que he ido exponiendo y muchas otras son ideas que podrían pensarse por separado. Una persona podría tener ciertas ideas sobre el aborto o la eutanasia que coincidan con lo que supuestamente se asocia a la izquierda y otras ideas respecto a la economía que encajen en lo que supuestamente se asocia a la derecha. En cuanto al tema de monarquía o república, podría encajar con la izquierda, es decir, podría querer una república, pero en cuanto al tema del territorio,
podría querer un territorio centralizado, igual que los revolucionarios franceses, o podría estar en contra de las corridas de toros y al mismo tiempo a favor de una amplia libertad económica. Realmente son cuestiones que pueden pensarse por separado y que deben pensarse por separado. Y que incluso deberían votarse por separado. No debería forzarse a la gente a votar packs completos de ideas que no tienen relación entre sí y que se han juntado artificialmente, sin ninguna coherencia, en esos bloques uniformes fantasiosos que llaman derecha e izquierda. Bien, esta ha sido mi reflexión y por supuesto, como siempre, estaré interesado en leer vuestras opiniones y saber qué pensáis al respecto. Muchas gracias y buenos días, tardes, noches a todos.